Y me da mucho gusto dar la bienvenida nuevamente al programa Nacheli Ramírez. Nacheli, recién ratificada, ratificada, no revocada, no, ratificada como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Y la verdad, me da mucho gusto tenerte, Nacheli, y te felicito porque la has hecho muy bien en los primeros 4 años y estoy seguro que la seguirás haciendo muy bien, la defensa de los derechos humanos aquí en la Ciudad de México. Bienvenida. Muchísimas gracias, Eduardo. Me da mucho gusto estar contigo, estar con tu auditorio. Siempre te oigo, siempre me diviertes. Gracias. Porque si algo tiene tu programa es que no nada más son las noticias y las discusiones, sino que son sumamente divertidas. Pues mira, a esta hora más vale que nos divirtamos todos. A ver, una pregunta. ¿Cómo resumirías tus primeros 4 años y cuáles son tus proyectos para los siguientes? Sí, mira, yo te diría, logramos adecuar y poner el barco de la comisión ajustada a lo que la Constitución política de la Ciudad de México, que entró en vigor en estos 4 años, nos demandaba, ¿no? Creo que lo principal fue el poder hacer la modificación en términos de agilizar cómo atiendes a la gente, y esto lo logramos. Tenemos 15 delegaciones en alcaldías, ¿no? Nos falta una, Benito Juárez, que ayer ya me dijo Tahuada que ya me va a dar mi lugar, ¿no? Entonces, qué bueno, qué bueno. Entonces ya serían las 16, y eso nos ha permitido estar, digamos, poner la apuesta en lo que tú y yo discutimos mucho tiempo, y es cómo hacemos para que a la gente se le quite la visión de que nosotros defendemos delincuentes, ¿no? Pues lo decíamos y lo platicábamos, que la única manera era acercando los servicios a la gente para que la gente viera que los derechos humanos son cotidianos, ¿no? Que lo hacemos cuando demandamos el agua, que los vemos afectados cuando tenemos un mal servicio en nuestro movimiento por la ciudad, ¿no? Que solo lo íbamos a aprender teniendo a una comisión diferente, a una comisión cerca. Y bueno, una de las estrategias fue esa, estamos ya más cerca, y empezamos a trabajar con eso, nos está dando muy buen resultado. Sin embargo, pácatelas, la mitad de la gestión, pues hemos vivido esta pandemia, y fíjate que sí ha impactado fuertemente en los planes que inicialmente teníamos, claro, para poder consolidar esta territorialidad, esta proximidad, ¿no? Entonces, creo que le va bien al proyecto, le va bien a la ciudad que podamos tener un espacio un poco más para exactamente seguir fortaleciendo esta línea de trabajo que para mí es la más importante. Y creo que lo importante es, parte importante de la comisión que presides, es generar una verdadera conciencia de lo que son los derechos humanos, para que la gente sepa cuáles son sus derechos humanos y defienda las de los demás. Porque en este país, como tú dices, que la gente creía que nomás eran los delincuentes. No, porque los derechos humanos son para cualquier persona, un delincuente o su víctima o cualquier persona. Y creo que es lo importante, ¿no? Que vayas avanzando en generar esta conciencia. Así es, y básicamente fíjate que en esa lógica, cada vez que me preguntan que si yo quisiera que las recomendaciones fueran vinculantes y obligatorias, yo digo, le pierdes la esencia. Nosotros somos no jurisdiccionales. Si nosotros hacemos eso, pues perderíamos lo que somos, y perderíamos, yo creo, que la gran apuesta del cambio cultural, que yo creo que ese es el que nos tiene que llamar, y ese es por el cual tendremos que seguir caminando. Y además creo que el COVID nos está dejando esa gran lección y que tenemos que aprovecharla. Yo creo que de discurso decimos que esto nos lleva a la conectividad y a pensar en los otros, y yo creo que más bien tenemos que hacer el esfuerzo por llamarnos a la conectividad y pensar en los otros, y aprovechar como humanidad, ¿no? Lo que nos da y la oportunidad que nos da esta crisis que va más allá de lo sanitario para salir mejor. Y no vamos a poder salir mejor si no empezamos en colectivo. Ahora, cuando hablamos de violación de los derechos humanos, la gente a veces no entiende de quién nos va a defender la comisión. Estamos pensando fundamentalmente, va a defender nuestros derechos humanos ante actos de una autoridad. Es correcto. Porque hay niños que le echan bronca al papá y le dicen, pues si me regañas voy a ir a la Comisión de Derechos Humanos. Está bien la ingenuidad, ¿no?
pero esto es defenderme a mí contra abusos de autoridad. Fíjate que mal ejemplo, Eduardo, porque los niños sí tienen para el ejercicio de sus derechos la obligatoriedad del mundo adulto en su conjunto, ¿no? Entonces ahí sí hay como una correspondencia y una corresponsabilidad mucho más fuerte. En general es sobre la autoridad quien es el garante de los derechos, ¿no? Y como tú bien lo dices, si nosotros dirimimos entre lo que es la autoridad y los ciudadanos, ¿no? Somos esta parte, digamos, intermediadora, que lo que hace es decirle a uno, tienes que garantizarle sus derechos, y al otro decirle, tienes derecho, además, que si no te los garantizan, que te los restituyan. Y hay una obligación, y mucho más una obligación en este país y en esta ciudad, derivada de lo que acabamos en el mes de junio de celebrar, que eran los 10 años de la reforma constitucional, y que transformó nuestra constitución de una constitución, digamos, de garantías individuales a una constitución de garantía de derechos humanos, ¿no? Hay encuestas, las que yo he visto, que dicen que entre un 60 y 70% de los adultos considera que el regreso a clases del 30 de agosto debería posponerse hasta que pase esta ola fuerte de la pandemia de COVID. Sin embargo, tuviste un ejercicio muy interesante que me llamó mucho la atención. Hizo una encuesta entre niños, y entre niños el 70% dice que quiere regresar. ¿Cómo podemos balancear el regreso a clases, que es el derecho a la educación, y el derecho a la salud que merecen los niños durante una epidemia que está arreciando? Y fíjate que yo creo que hay que irnos sobre los datos duros de lo que está pasando. A ver, de entrada somos la región del mundo que ha tenido las escuelas cerradas durante mayor número de semanas. Sí. Eso es lo primero. Si ya llevamos, gran parte del mundo ya regresó. Hay ahorita 150 millones todavía de niños, niñas y adolescentes que no han regresado, de los cuales México aporta 37 millones, para que veas el peso que tiene. Y la mayoría de los que no hemos abierto estamos en América. Somos así como esta región que ni chicha ni limonada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos ha demostrado en los hechos que pasa cuando abren las escuelas? No hay ningún caso más que un caso, en el caso de los israelitas, que fueron de hecho los primeros que abrieron el año pasado, tuvieron un contagiadero enorme en 2 secundarias, por 2 razones. Como hacía mucho calor, decidieron que los niños no usaran tapabocas. Y luego decidieron, además, poner el aire acondicionado. Y entonces ese caso es el único caso documentado a nivel mundial de contagio masivo. Se contagiaron como 100 en cada escuela. El dato aquí es que ni en ese caso, que es el único que llama la atención, solamente se contagiaron 20 adultos. ¿Qué quiere decir? El comportamiento de este maldito bicho, como le digo yo, con los niños, es diferente que con los adultos. Entonces, tienes una carga viral menor, la mayoría de los niños son asintomáticos, les va bien, ¿no? Y en ningún lado del mundo se ha desatado ninguna, digamos, cuestión de alarma que dijera, aquí hay que cerrar y no hay que abrir porque no tenemos las condiciones. Bueno, en los estados de Texas y de Florida sí están registrando muchos casos de COVID entre niños. Yo te digo, mi hermana, que acaba de estar al aire ahorita el programa, está viendo casos todos los días de niños con COVID. Uno ya está en el hospital. Pero el problema en México sería que los niños no tienen las defensas, la nutrición y otros asuntos que tal vez los niños de Israel sí tienen. A mí me preocupa más que eso la falta de una buena infraestructura educativa. Las escuelas no tienen agua, las escuelas no tienen ventilación, porque se trata de abrir las ventanas, ¿no? Muchos niños se transportan en autobuses, microbuses, que son verdaderos focos de infección. Es lo que a mí me da miedo. A ver, te voy a poner 2 ejemplos más. Uno,
Durante el mes de mayo, sobre todo, y finales de mayo y principios de junio, ¿te acuerdas que hubo un como regreso a clases, digamos, un llamado que fue tomado en los estados de diferente manera? Sí. En el caso, tuvimos, digamos, fuerte regreso en estados como Jalisco, como San Luis Potosí, como Campeche. En ninguno de los casos tuvimos, en ese tipo de escuelas, no estamos hablando de escuelas inventadas, ni de Israel, sino mexicana, ¿no? Con nuestras deficiencias previas. No era la variante Delta tampoco. Pero no lo hemos tenido. No está. Bien. No está. Entonces, a ver. Pues es parte del debate, mi querida Ana Es Shelly. parte del debate. Oye, te felicito por tu ratificación y nos vemos pronto. Te mando un abrazo y felicidades otra vez. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.